Hola, soy Joan y en este vídeo os quiero explicar cómo grabar de una forma eficiente y fácil un podcast, cómo producirlo. Bueno, para empezar tenemos que tener claro si será un podcast en el que solo participaremos nosotros, solo habrá una voz, o vamos a realizar algún tipo de entrevista, que dada la situación actual mundial, pues probablemente será una entrevista virtual online. Para grabar nuestra voz yo os voy a sugerir, si estamos nosotros solos, utilizar una aplicación que se llama Anchor. Es gratuita, la podéis instalar en el móvil tanto para Android como para Apple, y también la podéis utilizar a través de un navegador en vuestro ordenador de sobremesa. Solo tenéis que entrar en la página web, registraros y ya podéis empezar a grabar el audio utilizando, por ejemplo, el micro que lleva en vuestro ordenador. Pero más adelante os hablo de los micros porque es un tema importante para que tenga calidad nuestro podcast. Imaginar que estamos en la situación que queremos hacer una entrevista, con lo cual necesitamos conectar con una persona y grabar los audios. Para esta situación yo la aplicación que he estado utilizando más es Zoom. Es también gratuita y una vez instalada tenéis que entrar en la configuración, en las preferencias, y ahí dentro del apartado de grabando se podría activar la opción que os dice que se genere un archivo de audio para cada uno de las personas de los participantes, cada uno de las personas que estamos haciendo la entrevista. Esto, ¿qué ocurre en estas entrevistas? Pues que los dos participantes no tienen ni el mismo micro, por lo tanto no tenemos la misma calidad, el mismo volumen, y luego cuando vas a editar ese archivo te encuentras que tu voz te la notas potente, clara y muy bien, y a lo mejor la otra voz la notas un poco más baja de volumen y de no tanta calidad, con lo cual hay que intentar equilibrar esto. Un poco de resumen, ¿no? Anchor es una aplicación gratuita y la podéis utilizar en el smartphone o la podéis utilizar en el escritorio. Os registráis y ya podéis grabar directamente el audio utilizando el micro que tengáis, el del ordenador, un micro externo. Otra opción, notas de voz. Otra opción, QuickTime. Como os digo, hay varias, ¿no? Y si vais a hacer una entrevista con otra persona, Zoom, al menos de lo que yo he probado, pues estoy satisfecho y por lo tanto es lo que recomiendo. Bueno, segundo punto es el micro. El micro es súper importante porque en un tipo de contenido que solo estamos compartiendo voz, pues es importante que esa voz tenga matices, que se escuche bien, y eso lo vamos a conseguir con el micro adecuado. Bueno, el que estoy probando yo y es el que os quiero enseñar es este micro de la marca Rode y es el Videomic NTG, y tiene una característica que lo hace muy interesante para esto de los podcasts. Por un lado tenemos un conector mini jack. Este mini jack es el que nos permitiría conectar este micro a través de un cable a nuestra cámara o a nuestro smartphone. Con un mismo cable, este micro es suficientemente inteligente como para saber si trabaja con una cámara digital estándar o con un smartphone, y no tendremos que andar cambiando de cables. Pero en el otro extremo, aquí lo podéis ver, tenemos un USB-C, un cable que conectaremos directamente a nuestro ordenador. Bien, esto es muy interesante, tener un micro que trabaje por USB, porque lo tendremos conectado al ordenador y básicamente cuando, por ejemplo, entremos en Anchor, habrá un desplegable con los dispositivos de entrada de audio y ahí saldrá nuestro micro sin necesidad de instalar ni controladores, ni drivers, ni programas. Básicamente enchufar el ordenador, sea Windows, sea Mac, y ya está funcionando. Eso sí, ya veis que aquí tiene esta parte que es una zapata de flash para la cámara. Es ideal que si vais a trabajar en vuestro escritorio tengáis algún tipo de soporte, porque si no ya me diréis cómo se aguanta este micro. Yo, como veis, tengo un soporte que es un brazo extensible y que me permite regular y colocar el micro a la distancia adecuada. Este micro es direccional, ¿vale? Esta parte de aquí es un windshield que podemos quitar, pero es muy importante que este micro esté directamente dirigido a nuestra voz, a nuestra boca. Si este micro lo estoy enfocando hacia allá, no nos captará bien. Por eso un brazo extensible o algún tipo de trípode que os permita dirigirlo correctamente es importante. También afectará la distancia. Una cosa es tenerlo muy cerca y otra cosa tenerlo a 1 metro de distancia, con lo que se facilitará que se capte el sonido ambiente. Lo tengo conectado con un brazo
que me permite colocarlo exactamente a la distancia y a la altura para que mi voz vaya directamente al micro. Si no hablo al micro y me voy del micro, pues evidentemente no tendré tanta calidad. Y por otro lado, no es lo mismo hablar aquí muy cerquita del micro que alejarnos y hablar pues a una distancia. Son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, ahora estoy haciendo una prueba para ver la calidad de audio que se obtiene grabando desde el micro que incorpora mi MacBook Pro de 16 pulgadas. Y esta es la calidad de audio que se obtiene utilizando un micro profesional y dedicado como es el Rode VideoMic NTG conectado a través de USB al ordenador. Y otra cosa muy interesante es esto que veis aquí, en la parte de atrás del micro, que es el nivel de ganancia. Básicamente como si fuera el volumen. ¿Y qué ocurre? Que a partir de aquí, con esta función podemos regular el volumen de audio. No sé si alguna vez lo habéis intentado, puede ser que utilices un micro y no sabes cómo el volumen queda bajito y luego no sabes cómo arreglarlo. Bueno, pues estas funciones de aquí de ganancia te permite tener control sobre todo esto. Y ya tenemos el audio guardado, ya sea el nuestro o el de dos personas. ¿Cómo lo editamos? Otra vez, mi recomendación para hacerlo fácil es Anchor. En Anchor podréis hacer una edición muy básica, establecer los cortes. Ya sabéis que a veces cuando nos expresamos, pues a veces hay un momento que nos hemos ido de lo que nos han preguntado o no nos salían las palabras, pues hay que cortar y ir dando forma. Pues esto con Anchor lo hacéis fácil, pero evidentemente hay ciertas limitaciones, ¿no? Estamos en una aplicación gratuita que ya es mucho pues todo lo que nos da. Yo personalmente utilizo Final Cut, que diréis, pues es un programa de vídeo. Bueno, por ese mismo motivo, porque como genero muchísimo contenido en vídeo y el Final Cut me lo tengo muy de la mano, voy muy rápido editando. Al final editar una sección de imagen con audio es lo mismo que editar una sección con audio. Voy haciendo los cortes, voy jugando con los volúmenes, voy dando forma, añadiendo música, quitando, poniendo. Así que no te hace falta un Final Cut. Si por ejemplo tienes un iMovie o un editor de vídeo, pues probablemente también puedas manejar la edición de este audio y hacer un podcast pues bien entretenido con las músicas de entrada, salida o con efectos de sonido. Esto, como veis, ya requiere de un software un poco más potente que no lo que haríamos con Anchor, que es como muy básico. Así que, bueno, GarageBand también, iMovie, como os decía, y luego, pues, aplicaciones un poco, ya nos diríamos aplicaciones más profesionales, que no es el caso de la idea de hablaros en este vídeo, ¿no? Bueno, finalmente ya lo tenemos editado, tenemos el archivo final, ya hemos terminado nuestro podcast. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que distribuirlo. Y esto lo conseguiremos colgando ese archivo en la nube. Por ejemplo, a Anchor otra vez os permite hacer ese paso final, ponerle un título, ponerle una miniatura y colgarlo en sus servidores, y de esta manera ya lo podríamos compartir. Por ejemplo, coger un WhatsApp, un email y decir: aquí está mi podcast, envías un link y ahí está el archivo de audio. Es interesante, por ejemplo, poderlo distribuir a través de plataformas como Spotify o Apple. Este hecho de distribuirlo en Apple o en Spotify es gratuito, no te costará nada, pero necesitas hacer una serie de pasos. ¿Cómo lo hago yo en el podcast que yo gestiono, que es un podcast en el que colaboro con Fujifilm y hago entrevistas? Debajo también os lo voy a dejar. Pues yo utilizo una aplicación que se llama iVoox, que es muy conocida, y tengo una versión de pago. Lo que me permite es ese archivo que ya tengo terminado, lo subo a los servidores de iVoox y simplemente con un clic automáticamente tengo marcado, porque no tienes que hacer nada más que marcarlo en una casilla, que se distribuya en Spotify y se distribuya en Apple. Así que cuando hago un clic, automáticamente, al cabo de un rato, lo podéis seguir por Spotify y lo podéis seguir por Apple. Bueno, estos son pasos. Al principio siempre vas haciendo algunas pruebas, pero yo creo que aunque Anchor es gratuito y se pueden hacer muchas cosas, al final siempre hay limitaciones, como podéis comprender. iVoox es un paso más, y de la misma manera, pues a lo mejor buscar un software de edición un poco que vaya más allá de Anchor, al final es una necesidad. La misma que tenemos, invertir también en el material adecuado para que el audio sea el más correcto. Pero bueno, la idea en este vídeo era ponerlo fácil y un primer paso, un primer acercamiento con los puntos básicos para poder
hacer un podcast. Bueno, como siempre, espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos pronto en otro vídeo. Un saludo.